Entonces, es posible, como has argumentado, que la civilización haya comenzado en el Amazonas, en la selva, Yo en lugar de pienso en que la sí. costa. Creo que la religión en Sudamérica comenzó en el Amazonas. Creo que había gente muy antigua allí. De hecho, la cerámica más antigua de todo el continente, considerando todos estos lugares que existen donde surgieron civilizaciones, ¿sabes dónde está? En el centro del Amazonas. O sea que se desarrollaron culturas interesantes en el Amazonas. ¿Dirías que la religión precedió a la civilización? En América del Sur, en las zonas de Caral y Áspero que mencioné, es extraño lo poco que encontramos de arte y evidencia religiosa. Tenemos esas pirámides y cosas que llamamos templos, pero realmente no sabemos qué sucedía allí y no hay pistas de iconografía religiosa, de ceremonias, ni nada por el estilo. Lo primero que encontramos es del final de esa cultura, por el 1800 a.C. En ese momento comienza una cultura llamada Chavín, y ellos, su templo principal, se encontraba en los Andes, en un punto, digamos, intermedio entre el Amazonas y la costa. El templo principal está a unos 3 días a pie de cualquiera de los dos lados. Allí es donde empezamos a ver la primera iconografía religiosa y está presente en todos los templos. Hay elementos que definitivamente son de la costa, pero la iconografía muestra jaguares, serpientes y cocodrilos, y no hay de esos animales en la costa. Todos esos animales provienen del Amazonas. Bueno, la religión es una idea muy poderosa. Las religiones son ideas realmente poderosas. Son los mitos más fuertes que unen a las personas. Y para ti, es posible que esta poderosa idea en Sudamérica haya comenzado en el Amazonas. Sí, eso es lo que creo. Y es cierto lo que dices. Las ideas son más poderosas que las armas, pero la arqueología no las puede detectar. A veces podemos observar cómo las ideas se reflejan en las cosas que producen y generan, pero existe un problema de interpretación. ¿Estamos seguros de qué idea dio lugar a esto? Esas son cosas que la arqueología no puede abordar. Ese es uno de los desafíos de la arqueología y de investigar historias antiguas. Como arqueólogo no solo intentas comprender sus obras arquitectónicas, sino también lo que las civilizaciones pensaban en aquel entonces. Eso es lo que realmente me interesa, tratar de entender a estas personas. Es un verdadero trabajo de detective, y sabemos que el registro que tenemos es muy limitado. Contamos únicamente con lo que logró resistir el paso del tiempo. Tomemos de ejemplo esta sala. Imagina que la vemos luego de 2000 años de erosión. ¿Qué es lo que quedaría y qué pensaríamos que ocurría aquí? Claro, sí, entiendo. Pero si observas miles de habitaciones parecidas entre sí, tal vez puedas empezar a descifrar las diferentes ideologías que gobernaron el mundo, eh, las religiones y las diversas ideas. Cuéntame sobre esa deidad de los colmillos. Una de tus ideas más controversiales es que crees que las religiones de las distintas civilizaciones y sociedades de la región andina están conectadas por un hilo común, y que la religión que practicaban estas personas era más monoteísta de lo que actualmente se cree. Eso es exactamente lo que pienso. Creo que todo gira en torno a esa deidad de los colmillos que hace miles de años emergió del Amazonas, subió a los Andes y dio origen a una religión. Quizás haya habido una fusión de ideas provenientes de la costa y el Amazonas, pero para mí él es el único Dios creador que conecta a todas esas culturas. Y hoy en día la gente del Amazonas todavía habla sobre él. Algunos grupos lo llaman Bijomase y dicen que los jaguares son sus mensajeros en la tierra y que él es el Dios creador. ¿Podrías decirme por qué se cree actualmente que muchas de las religiones no son monoteístas? Bueno, existen panteones auténticos. Ya sabes, Grecia tenía uno, Egipto tenía uno, Mesopotamia tenía uno. Muchas de las primeras religiones del viejo mundo eran panteístas, y creo que eso influyó en nuestra percepción. Los primeros arqueólogos llegaron allí con la idea preconcebida de que las culturas antiguas tenían panteones.
así que buscaron en el arte diferentes deidades y encontraron cosas como el dios tiburón, la diosa de la luna y el dios del sol, entre otros. Pero yo me formé como historiador de arte aquí en Austin, Texas, con un experto, y sé que hay que seguir ciertos rasgos diagnósticos a través del arte para ver el desarrollo a lo largo del tiempo. Y cuando lo miro y utilizo esa metodología, veo una sola cara con ojos grandes, colmillos, garras en sus manos y pies, y serpientes saliendo de su cabeza y de su cinturón. Tiene rasgos muy distintivos. También le gusta decapitar a la gente y llevar las cabezas consigo. Pero él es la deidad de los colmillos y está allí. Él aparece en Chavín de Huántar, la capital de esa cultura chavín, y sigue apareciendo en todas las culturas, incluso las que están a miles de kilómetros de distancia, durante los siguientes 2000 años, hasta llegar a los incas. Los incas tienen una deidad creadora llamada Viracocha, pero Viracocha es la deidad de los colmillos. Si miramos con atención, es él, pero los incas hacían algo parecido al Islam. Ellos decían que no era posible comprender el rostro de Viracocha, así que cuando lo representaban en un cosmograma, solo hacían una mancha, como si fuera algo completamente desconocido, pero estaba en la cima. Creo que estamos malinterpretando muchas cosas, que antes decíamos que eran deidades, viéndolas simplemente como seres sobrenaturales. Tomemos como ejemplo el cristianismo. Si echamos un vistazo al cristianismo, vemos que es una religión monoteísta. Sería herejía decir lo contrario. Pero ¿quiénes son los demás? ¿Quiénes son todos esos ángeles y demonios y Jesucristo? Quiero decir, ni siquiera sé quién es el Espíritu Santo, pero es una especie de ser sobrenatural. Entonces, ese sistema monoteísta tiene muchas entidades que tienen poderes sobrenaturales que no son Dios. Creo que allí está el meollo de nuestra confusión con el arte andino antiguo. Entonces, ¿cómo se analiza el arte a través del tiempo para identificar cuáles son las entidades importantes para esa cultura? ¿Solo es cuestión de ver que aparece una y otra vez? Bueno, ciertamente sin la invención de la escritura, las representaciones artísticas están repletas de significados codificados y tienen lo que llamamos elementos diagnósticos. Podemos analizarlos de la misma manera que analizamos el panteón griego, reconociendo a los dioses por su vestimenta y lo que sostienen. Puedes distinguir a Hades de Zeus por los objetos que sostienen, ya sabes, rayos, tridentes y todas esas cosas. Todos tienen estos elementos diagnósticos. Y de ese modo es como la historia del arte analiza las obras de arte a lo largo del tiempo. Una vez que logramos ordenarlas cronológicamente, podemos decir, bueno, aquí hay una deidad en la cultura chavín. Ahora suponte que avanzamos 500 años y nos encontramos con las culturas Moche y Nazca. Entonces nos preguntamos, ¿dónde están sus deidades? Y lo que veo es al mismo ser, no solo con uno o dos rasgos, sino con un conjunto completo de ellos, que aparece una y otra vez durante miles de años en cada una de estas culturas. Este ser tiene ojos circulares, tiene colmillos en la boca, tiene garras en las manos y en los pies, es humanoide, pero también tiene serpientes que salen de su cabeza como si fueran cabello y otras que salen de su cinturón. Y luego, no tanto en Chavín, pero a medida que pasa el tiempo, comienza a cargar cabezas humanas decapitadas. Y si te fijas en la literatura antigua, los moche lo llamaban el dios decapitador, y luego tenían otros dioses, como el dios cangrejo y el dios zorro, que si los miras con detenimiento, verás que el dios cangrejo es solo la cara de esta deidad saliendo de un cangrejo, y el dios zorro es la cara de la deidad saliendo de un zorro. Para explicar este caso en particular voy a hablar sobre Zeus. Como seguro sabes, Zeus podía transformarse en cualquier animal para conquistar a la mujer que deseara. Entonces se mostraba de diferentes formas, pero siempre era Zeus. Del mismo modo,
Creo que la deidad de los colmillos se manifiesta a través de personas y animales, a lo largo del arte, y que hay historias de la mitología que nos faltan y que no podemos conseguir. Y a lo largo de cientos de años, miles de años, desde Chavín hasta los Moche y los Incas, como señalas. Así es. También aparece en la cultura Wari, en Tiwanaku, y en ese lugar emblemático, Pumapunku. Está en todas partes. Me pregunto cómo se expandieron y transformaron esas ideas sobre esa deidad de los colmillos. Creo que la gente caminaba y predicaba, y lugares como Chavín, y uno posterior en tiempos incas llamado Pachacamac, eran sitios de peregrinación donde las personas iban para sanar si estaban enfermas, pero también para rendir homenaje a los poderes superiores. Chavín era un lugar donde las personas del Amazonas y las personas de la costa se reunían. De hecho, lo pudimos confirmar con la arqueología. Hay varios laberintos interesantes debajo de las pirámides con la deidad de los colmillos por todas partes. Uno de los laberintos está repleto de cerámica. Otro tiene un montón de huesos de animales y otro está lleno de objetos hechos de piedra. Lo que esto quiere decir es que las personas acudían al lugar, ofrecían sus tributos, aprendían y luego regresaban a sus comunidades. Así que pienso que se esparció desde ciertos sitios de peregrinación y luego algunos de los que regresaron de ese lugar construyeron sus propios templos dedicados a ese dios. Ahora quería preguntarte, ¿qué sabemos acerca de la relación que tenían las personas con la deidad de los colmillos? ¿Y su concepción de los poderes que tenía esta deidad de los colmillos? ¿Acaso estas civilizaciones le tenían miedo a esa deidad todopoderosa? A lo que me refiero con esto es, ¿era un ser que traía prosperidad y abundancia, o un ser que debía ser temido al punto de sacrificar animales y personas para evitar su ira? Creo que tenía dos facetas opuestas, como muchos dioses del hinduismo que tienen un lado terrible y otro encantador. Creo que este dios tenía esas mismas cualidades, porque lo vemos como un guerrero temible que decapitaba gente, y era un jaguar, lo cual sugiere cierto poder y ferocidad. Pero también tenía otras características curiosas. Jugaba un papel importante en muchas ceremonias de sanación, muchas de las cuales incluían actos sexuales. Hay toda una colección de cerámica sexual de la cultura moche que muestra a los sacerdotes teniendo relaciones sexuales con mujeres u hombres. Y en algunas de estas piezas se ve cómo sus rostros se transforman en el rostro de la deidad de los colmillos, actuando a través de ellos. Pero de todas las cosas, lo que más me hace reír y muestra su lado más tierno es que la deidad de los colmillos tenía un perrito. Era un perrito que saltaba y correteaba a su alrededor. Aparece una y otra vez junto a la deidad de los colmillos. A veces participaba en algunas escenas de sexo curativas. De hecho, rastreé al perrito desde otros contextos hasta esas escenas sexuales donde un sacerdote tiene sexo con alguien en una casa ¿Y hay un perrito? y hay un perrito rascando la puerta como diciendo, «Oigan, se olvidaron de mí». Y luego finalmente un día encontré una pieza en la que es el perrito el que tiene relaciones con la mujer y no la deidad de los colmillos. Y dije, «Vaya, realmente está involucrado en esto. ¿Qué es este extraño perrito?» Así que sí, le gusta decapitar, pero también tiene un perrito que adora. Bueno, ahora todo tiene mucho más sentido para mí, porque leí la introducción de un artículo que escribiste hace 30 años sobre el chamanismo y la civilización moche, que decía, los moches son el tema principal de este artículo. Se explicará cómo el sexo, los perritos y la casa de cabezas están relacionados con el chamanismo de los moche. Y en ese momento me desconcertó leer la palabra perritos. Es que sí, había perritos. Lo de la casa de cabezas. Se refiere al decapitador, ¿no? Y desde entonces he añadido el rock and roll a esa lista. La música también ha sido muy importante en esta cultura.